La autora Andrea empieza a colocar la presentación. Gracias. Este, a ver cuántas personas están. 19. Bueno, vamos a trabajar aquí. El primer tema va a ser lo referente al acceso a la propiedad de la tierra para los pequeños y medianos productores rurales. Eh, Aquí decimos que el territorio rural en las diversas regiones de Colombia debe transformarse en el nuevo centro del crecimiento y la prosperidad económica, modificando su base productiva. Y las fuentes de la prosperidad, entonces, uno de los temas que tenemos que analizar y estudiar, tenemos que luchar por garantizar el acceso a la propiedad, a la tierra, a los pequeños y medianos productores rurales, las familias campesinas sin tierra. Fíjense ustedes que está demostrado desde el punto de vista de los estudios de productividad que son más eficientes los pequeños y medianos productores que muchas veces los grandes propietarios. Y eso lo vemos nosotros en departamentos, no tanto aquí en el Caribe colombiano, pero si ustedes van a Boyacá, van a Cundinamarca, todo lo que es el altiplano cundiboyacense, se van a encontrar que allá la mayoría de los campesinos lo que tienen son minifundios. En algunos casos no llegan ni siquiera a una hectárea de tierra, sino tienen es anegada. Es más, en la región cundiboyacense se utiliza mucho como medición en la fanegada. Y como ustedes saben, una hectárea de tierra tiene 10.000 metros cuadrados, una fanegada tiene 6.400. Y en esos 6.400 hay y existen muchos campesinos que logran altos niveles de productividad. Y eso obedece a que se utilizan una serie de variables que son muy importantes. Pero aquí nos queremos referir a una realidad que existe en el tema de la propiedad rural. Como ustedes saben, en el año 70, más o menos entre de 1966 al 70, se intentó, en el país se han intentado en varios momentos reformas agrarias. La primera se intentó hacer en 1936, en el siglo XX, cuando el gobierno de López Pumarejo, y otro intento de reforma agraria se dio en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 70. Realmente han sido los dos grandes momentos en los cuales se intentó una reforma agraria en el país. El resto
lo que se han aplicado y se han promovido son políticas totalmente regresivas a esa posibilidad. Entonces, aquí existe una gran propiedad que muchas de ellas se fue forjando esa gran propiedad con la apropiación de terrenos públicos, especialmente lo que se llamaron y se han denominado los baldíos. Y también se da con el proceso de destrucción de los ecosistemas, especialmente las ciénagas, donde ciertos sectores latifundistas han ido haciendo procesos de encerramiento y de secamiento, y por eso incrementan sus niveles del número de hectariajes. Les voy a decir casos como, por ejemplo, les voy a decir en el caso de Magdalena, tenemos varios hechos, ¿sí? Varios hechos que lo vamos a analizar. Entonces, los dos intentos de reforma agraria aquí en el país ha sido en 1936, y sería muy bueno que algunas personas que quisieran hacer ese estudio en el ensayo pudieran decir, bueno, ¿cuál fue el intento de reforma agraria que se dio en 1936, el siglo XX? Y el otro intento de reforma agraria que se dio en el gobierno de Lleras, de 1966 a 1970. Después viene el gobierno de Pastrana, el viejo, Misael Pastrana, y prácticamente se empieza a desmontar. Entonces, el INCORA, que fue el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, ya se empezó digamos, a debilitarlo. También se debilitó profundamente el proceso de organización campesina a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y también se debilitó todo lo que tiene que ver con lo que se llamó la Caja Agraria, que fue el banco público para la posibilidad de ofrecerle crédito a los pequeños, medianos y grandes. Sin embargo, fíjense ustedes que esa situación de debilitamiento de las instituciones, de debilitamiento de la organización campesina y el debilitamiento permanente de todo lo que fue la política pública en materia de reforma agraria, generó una radicalización del movimiento campesino, que produjo un sinnúmero de tomas de tierra en todo el país. Y quien vino a enterrar definitivamente ese intento de reforma agraria fue el gobierno de López Michelsen, cuando suscribió en el municipio de Chicoral, en el Tolima,
lo que se llamó el Pacto de Chicoral. El Pacto de Chicoral fue el acuerdo que hizo el gobierno de López con los latifundistas para desmontar la institucionalidad de la reforma agraria y aceptar la apropiación por parte de los latifundistas de la propiedad, la propiedad especialmente de los baldíos. Eran propiedades públicas. Bueno, todavía se sigue dando eso. Todavía se sigue dando eso. Aquí vamos a mirar un poquito más tarde lo que se está sucediendo, por ejemplo, en municipios como Sitio Nuevo, aquí en Magdalena, pero también en sitios como Zona Bananera, pero también en municipios como Aracataca, Pibijay. Cerro de San Antonio también se está presentando esta situación del tema que cuando el terreno que va cediendo la ciénega, los vecinos cercanos de una la van cercando y hacen parte de una de su territorio, de sus hectáreas. Bueno, entonces lo que se da entonces, como ustedes ven, es un proceso de crecimiento de la hacienda, de la finca, haciendo uso de la apropiación ilegal de los baldíos, reduciendo la capacidad de los ecosistemas, en este caso de lo que hemos hablado de las ciénagas, ¿sí? Y de otro tipo de propiedad, en este caso de los pueblos indígenas, en otros casos de las comunidades afro. Entonces, muchos afirman que gran parte del conflicto obedece a la no resolución del problema de la tierra en Colombia. ¿Sí? Y seguimos en el siglo XIX, se presentó esa situación. En el siglo XX, nuevamente, entonces ya les digo, fíjense ustedes, la concepción desarrollista que promovió el señor Carlos Lleras Restrepo, que era en los momentos en que surgió la CEPAL, estaban todos esos gobiernos en América Latina que estaban aspirando a la industrialización del país. El viejo Lleras Restrepo se inscribió dentro de esa corriente y por eso se constituyeron todas estas instituciones para promover el desarrollo rural, la reforma agraria, el acceso a la propiedad y la tierra por parte de los pequeños y medianos productores, que garantizaran entonces tener unas mejores calidades de vida en el campo. Pero empieza Pastrana Borrero y ya empieza a desmontar. Posteriormente el viejo López, como le digo, en el Pacto de Chicoral, definitivamente hace un acuerdo con el latifundio, rompe la institucionalidad, definitivamente las relaciones que tenía cordiales con el movimiento campesino, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y en muchos sentidos él es el origen de un gran paro nacional que se dio en ese momento, en 1979, no, pues 74, López fue en el 70, 74, 74, en el 77,
1977 se dio un gran paro nacional parecido al que estamos viviendo ahora, evidentemente con características distintas, con actores diferentes, pero en cierta forma, nuevamente es eso. Entonces, ha habido una lucha de los colombianos, ha habido una lucha del movimiento social, ha habido una lucha del movimiento indígena, de la población afro, de las mujeres campesinas, por garantizar también la seguridad alimentaria. Hoy veía yo que no escucho ya no veo la televisión, esta mañana veía ahí en Caracol, creo que fue la noticia de una periodista diciendo lo siguiente, es que una empresa de blue jeans no podía continuar con las actividades productivas y laborales por cuanto el paro estaba impidiendo, y yo no sabía que nosotros hasta los botones de los pantalones los estamos importando, figúrense ustedes, a dónde hemos llegado ya, ¿sí? Entonces, claro, igual sucede con el tema de la seguridad alimentaria. Si nosotros tenemos que estar importando el maíz, tenemos que estar importando la cebada, tenemos que estar importando el arroz, tenemos que estar importando en otra variedad de alimentos. Nada más le estoy diciendo estos tres: arroz, cebada, maíz. Eso es contrario a nuestra tradición. Entonces tampoco tenemos garantizado la seguridad alimentaria. El trigo, profe. Bueno, sigamos, por favor. Sigamos, doctor Andrea. Entonces, fíjense, ese es un primer debate que hay que analizar, y ustedes pueden, cuando el tema de los ensayos, trabajar un estudio comparativo entre lo que se intentó hacer en la reforma agraria del 36 y lo que se intentó hacer en la reforma agraria en el 66. 30 años después, en Colombia, después que ya pasamos toda la época de la violencia, se firmó el Pacto Nacional, el Frente Nacional, y entonces producto del Frente Nacional vienen los gobiernos estos que se turnaban. Primero 4 años liberales, después 4 años conservadores. Recuerden que también cuando salió electo el presidente Misael Pastrana Borrero, hubo un hecho político inmenso, que fue que surgió el intento de surgir un nuevo partido, que fue la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que tenía como candidato a quien había sido dictador y que le había servido a la élite, como es el general Gustavo Rojas Pinilla. Y todo apunta a que los dos partidos tradicionales se pusieron de acuerdo para armar el chocorazo allá en Nariño. En el apartamento de Nariño parece ser que fue donde hubo el chocorazo de el robo de las elecciones. Entonces, ahora otro elemento de la prosperidad es: promoveremos el ordenamiento productivo territorial impulsando la sustitución del modelo tradicional de ganadería por uno nuevo de producción agrícola que garantice la seguridad alimentaria y cubrir la demanda de alimentos. Este es un debate que tenemos que hacer. Resulta que en los estudios que se han hecho de suelos, ¿sí? El suelo colombiano en distintas regiones es principalmente apto para la producción agrícola, no la ganadera. Sin embargo, nosotros hemos hecho una especie de mutación regresiva en relación a que si el suelo, los estudios de suelo te dicen
que tú debes cultivar, que tú tienes que producir en ese suelo determinada productos agrícolas, resulta que le estás metiendo ganadería. En el caso de aquí del Caribe colombiano, ustedes van a encontrar que meten una vaca por una hectárea o una vaca por hectárea y media. Eso es un despropósito. ¿Ves? Entonces, primero, no son aptos para la ganadería, y segundo, miren ustedes las situaciones que se presentan. Nosotros tenemos que tener nuestras áreas ganaderas, y fundamentalmente se está planteando ya una ganadería mucho más responsable con el medio ambiente y el cambio climático. Ustedes saben que las vacas y el ganado produce un tipo de contaminantes y que tienen sus secuelas en todos los procesos que se desarrollan en materia ambiental. Entonces, aquí hay que organizar, hay que hacer un ordenamiento productivo y hay que definir zonas en las cuales se reconozca que se puede producir determinadas variedades que garanticen nuestra seguridad alimentaria y también garanticen exportar, ¿sí? Pero especialmente nuestra seguridad alimentaria. Sigamos, por favor. Mire que aquí hago una cita de Rudolf Hahn, que ha sido Rudolf Hahn fue ministro de Hacienda, Janet Rosario y No se escucha. Hola, por favor. Aquí les hago una cita de Rudolf Hahn, que fue ministro de Hacienda del gobierno de Gaviria. Y el tipo, no sé si arrepentido o no, dice que es de mucha importancia el potencial de crecimiento que ofrece el sector agropecuario en Colombia por expansión de la tierra cultivable. También llama poderosamente la atención el desfase entre el uso de la tierra en Colombia y su vocación, lo que acabo de decirles. Si toda la tierra de vocación agrícola se usara para este fin, se duplicaría la utilidad para la agricultura y se reduciría radicalmente la destinada a la ganadería. Si esa tierra adicional tuviera la misma productividad de la actual, la producción agrícola daría un salto enorme y posiblemente no tendríamos que volvernos a preocupar por la seguridad alimentaria. El país podría tener adicionalmente un vigoroso desarrollo agroforestal, puesto que hoy solamente se utiliza el 2.5% de la tierra con esa vocación para este fin. Estos cambios de uso requerirían una disminución masiva de la tierra que hoy se utiliza para la ganadería. No solamente tendríamos consigo un crecimiento muy significativo de la producción de la tierra, sino un pronunciado mejoramiento de la protección del medio ambiente y una acentuada reducción de la desigualdad en la propiedad y tenencia de la tierra en Colombia. Fíjense ustedes, indudablemente esa transición va a tener oposición y muy probablemente una lenta evolución, pero su potencial es enorme y las consecuencias sociales, políticas, ambientales de llevarla a cabo no solamente son deseables, sino que traerían consigo grandes beneficios. La transición de un sector rural predominantemente ganadero a uno en el que dominaría la agricultura y eventualmente la agroindustria implica cambios culturales, técnicos, políticos importantes, una mejor distribución de la tierra, posiblemente mayor control territorial del Estado
y menor violencia, que también son factores que conducen a mejorar la productividad. Fíjense ustedes que este señor que fue el padre del neoliberalismo en Colombia en el gobierno de Gaviria, 90-94, sí, está planteando eso. Es necesario que veamos esa posibilidad que está planteando este señor. Para que vean ustedes la importancia de nosotros trabajar este tema del cambio de modelo en la productividad a nivel rural. Sigamos, por favor. Profe, ¿a qué señor se refiere usted cuando... ¿Ah? ¿A qué señor se refiere usted pues que era neoliberal y que está planteando quién es? El exministro de Hacienda del gobierno de Gaviria, Rudolf Hahn. Ah, ¿Sí? ya. Bueno. Sí, gracias. Bueno, continuemos, por favor. Continuemos, doctora Andrea. Hola. Se quedó paralizada. Bueno, entonces, si trabajamos ese tema de la propiedad y también trabajamos el tema, segundo, el tema del ordenamiento de la productividad, mire, se dice que Colombia tiene 40 millones de hectáreas, ¿sí? Apenas 7.6 millones, cerca del 20% de la frontera agrícola se utiliza en este momento. El tercer tema que tenemos que trabajar y que ya había dicho la vez pasada es que nosotros en el sector rural requerimos de inversión y transferencia de ciencia y tecnología y conocimiento para una mejor productividad. A nivel rural, así como se está haciendo un uso del suelo y de la tierra que no son altas, también tenemos un problema. Es que Colombia abandonó la posibilidad de tener un banco nacional de germoplasma distribuido regionalmente. Nosotros, el país hizo un esfuerzo, también así como lo hizo cuando creó la reforma, promovió la reforma agraria, creó el Instituto Colombiano ICA, y el ICA cumplía una función investigativa y empezó a mandar profesionales colombianos a formarse en el exterior, en biotecnología, en biología vegetal, fitosanitaria, en todas estas áreas de las ciencias agrícolas, las ciencias del suelo, ¿sí? Y resulta y pasa que se logró con todo eso construir un banco de germoplasma vegetal que cualquier país se sentiría orgulloso de tenerla. Bueno, desafortunadamente, la doctora Andrea se quedó paralizada ahí en la presentación. Desafortunadamente, no logró ese propósito de convertirse en un instrumento del desarrollo rural. Entonces,
cuando vino el gobierno de Gaviria, que se desmontaron todas estas instituciones, también desmontaron el ICA y ya le crearon una especie de competencia ahí, Corpoica, y ahora ya tienen otra institución que se llama, no sé si es Siembra, una cosa así, que lo crearon. Bueno, Agrosavia. Agrosavia, sí señor, gracias. Entonces, la pregunta que uno hace es si el país hizo una inversión en laboratorios, hizo una inversión en formar el capital humano, hizo una inversión en desarrollar una serie de variedades resistentes a las plagas X, Y, pero también resistentes a estos ciclos de verano e invierno. Todo eso Colombia lo ha venido estudiando y creó una serie de redes de universidades que tenían facultades inicialmente de veterinaria y zootecnia o de ciencias agrícolas. Ya eso se ha ido modernizando porque ya le han incorporado la biotecnología vegetal, también se le ha incorporado otros componentes, fíjense ustedes. Y tenemos una masa crítica. Sin embargo, no ha sido posible la utilización de algo que se ha venido despilfarrando, que han sido los recursos del Sistema General de Regalías en materia de ciencia y tecnología. Si hubiéramos utilizado los recursos desde 2015 hacia acá, o sea, hace 6 años, en estos 6 años hubiéramos logrado ciertas transformaciones. Sin embargo, como les digo, no pudimos dar el salto y todo lo contrario. Hoy Agrosavia está principalmente, yo creo que algunos departamentos hacen pequeños convenios con Agrosavia, pero no deja de ser eso una cosa marginal. Y en caso, por ejemplo, aquí en Magdalena, debería Agrosavia, que creo que tiene una sede por aquí entre Aracataca, zona bananera, no sé si es en Sevilla, ¿sí? Debería tener un rol más importante, más decisivo, más agresivo en el buen sentido de la palabra, apoyando la construcción de esos bancos de germoplasma vegetal. Y los campesinos, ¿qué sucede? Que han caído en manos de las grandes multinacionales porque tienen que comprar las semillas, ¿sí? Yo este sábado estuve en Orihueca visitando una comunidad campesina donde murió allá un líder campesino de ahí, de ese corregimiento del municipio de Zona Bananera. Y fui allá a conocer la finca de ellos. Sorpresa, y también como les digo, preocupación, se viene uno con preocupación en relación a que me decían los campesinos, no, nosotros para poder sembrar X producto ya se lo tenemos que comprar ahí en las ventas estas que comercializan semillas, pero son semillas totalmente ya que no se puede después utilizar la semilla de ellos, ¿sí? Porque estaríamos cometiendo ilícitos y nos podían acusar. Es el famoso tema de la propiedad intelectual. Entonces Colombia hizo un esfuerzo grande en tener este banco de germoplasma, en tener una institucionalidad. Yo hoy no sé el nivel de conservación y de cuidado que tendrán allí en Agrosavia. Y ese es un debate que se tendría que hacer en el Congreso, fíjense ustedes, en la Comisión Quinta, que tiene que ver con el tema de la agricultura. Pero no, estos parlamentarios
politiqueros y clientelistas que están pensando es en el puesto y en el contrato, estos miserables no han cuestionado nunca eso, ¿sí? Y lo que ellos buscan es que les nombren a alguien y punto. O ver cómo utilizan a estas instituciones para más o menos a favor de determinados sectores. Entonces, nosotros necesitaríamos con urgencia trabajar ese tema. Trabajar ese tema de la transferencia de conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología e innovación en la producción agrícola, porque de lo contrario no pudiéramos avanzar en eso. No pudiéramos avanzar. Ese es uno de los temas. Bueno, al fin, doctora Andrea, dice la creación de capacidades en materia de ciencia y tecnología. Ya eso lo pasamos, doctora Andrea, siga, por favor. Aquí hay una cuarta fuente es la fuentes de financiación accesibles y seguras. El Banco de la República debe emitir unos 20 billones anuales para crear diversas líneas de financiación para la productividad rural. Una de las grandes barreras que se tienen con la mayoría de los productores rurales es el acceso al crédito o fuentes de financiación. El modelo que actualmente existe no garantiza obtener la posibilidad de fuentes de financiación seguras, permanentes, sostenibles, lo que impide tener confianza en el proceso productivo. Entonces, miren ustedes, si nosotros no tenemos resuelto el tema de la propiedad, y mucha gente tiene propiedad, pero no la tiene legalizada. Y cuando tú tienes 10, 15, 8, 1 hectárea de tierra y no la tienes legalizada, esa tierra no te sirve a ti para que tú puedas acceder a un crédito como garantía. Entonces estás fuera del mercado y entonces tú no le puedes dar el uso que le da en cualquier parte del mundo. ¿Ves? Entonces, ese es el tema. Segundo, no la tienen legalizadas, pero lo más importante es que hay una inequitativa, ¿cierto? Muy desigual distribución de la tierra en el país. ¿Ves? Y ya les digo, y los intentos de reforma agraria han fallado. Han fallado. Bueno, entonces, propiedad, 1. Segundo, el ordenamiento productivo. Tercero, ciencia y tecnología, conocimiento, banco de germoplasma, ¿sí? Cuarto, las fuentes de financiación. Hoy los campesinos van allá. El otro día yo conocí una historia. Yo creo que todos han oído hablar de ese grupo musical del Chocó, donde están unos afro. ¿Cómo se llaman? ¿Quién se acuerda del nombre de ese grupo musical? Choking Down. Puede ser. Exactamente. Choking Down. Entonces resulta y pasa que ellos contaron en un programa que le fueron a decir al gerente del Banco Agrario allá en Quibdó que les hiciera un crédito para comprar los instrumentos musicales. Y como los muchachos tenían el cabello de tal manera, tenían aquí en una candonga aquí en la oreja, el otro en la nariz, entonces el tipo, los tipos
Eh, eh, el tipo vino y se les echó a reír a los muchachos, ¿me entiendes? Y entonces, después los muchachos, cuando ya empezaron a surgir y ya tenían cierto espacio, fueron allá y le dijeron, venimos a abrir una cuenta aquí. Fíjense ustedes. Él no quiso hacerles el crédito, pero después los muchachos fueron allá a comer, a solicitarle la apertura de una cuenta. Esas son las realidades que siempre se presentan. Entonces, nosotros, si no hay una fuente de financiación segura y si no rompemos con ese modelo de la intermediación, es que hoy Finagro, que es un banco de segundo piso, no hace crédito a los pequeños y medianos productores de manera directa, pero los grandes sí lo hacen. ¿Sí? Y por eso el crédito va siempre a los de siempre. Siempre va a los de siempre. A los grandes. ¿Ves? Entonces, una de las cosas que se tendría que plantear, ¿sí? Que se tendría que plantear es el tema de las fuentes de financiación. Porque de lo contrario, no hay posibilidades. No hay posibilidades. No hay posibilidades que se siga hacia adelante. Y ese es el lío. Sí, ese es el lío. Bueno, se requiere incrementar las capacidades hídricas. Esa es otra tragedia. Cuando estamos en verano, porque no hay agua. Y cuando viene el invierno, otra tragedia. O sea, nosotros nunca salimos de la tragedia. Y eso ya está resuelto en el mundo. Eso ya está resuelto en el mundo. Usando tecnología. Pero no, aquí sí hizo un intento con crear unas redes de distritos de riego. Pero lo que hicieron los tipos fue, aquí en la zona bananera, se apropiaron de todos esos distritos de riego. Y por malos manejos también de las asociaciones de distritos de riego. Y estos tipos, los grandes empresarios del banano y de la palma, se fueron quedando con esos distritos de riego. ¿Ves? Entonces, si tú no tienes resuelto el problema del agua, tampoco tienes la posibilidad de que tu productividad sea sostenible. ¿Sí? ¿Sí? Esa es una de las grandes dificultades.
Y ahora lo vamos a ver en el invierno. Ya entra el periodo de invierno, ya entramos en el periodo de huracanes en el Caribe. Sí, hay frentes fríos. Y entonces empezamos a sufrir por el desbordamiento de los ríos, pero también porque nosotros hemos hecho una ocupación, ¿sí?, de todo el borde de los ríos. Aquí hay gente que lo que falta es que monten unas casas tipo palafíticas dentro de los ríos, así como se roban las calles aquí en Santa Marta. ¿Mm? Y no estoy hablando de gente pobre, estoy hablando de gente rica que aquí viene y construye sobre una calle. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros necesitamos, tener agua para la productividad permanente. Bueno, sigamos. Sigamos, por favor. Distritos de riego. Hay un tema que nosotros tenemos que trabajar mucho, y es que hay un lío. Es que la ilegalidad y la criminalidad han capturado el Estado en las regiones. Entonces, si nosotros no avanzamos en construir el Estado a nivel local, de construir el Estado a nivel rural, ¿sí?, para llevar la oferta pública a las comunidades rurales, nuevamente se pueden presentar otros ciclos de violencia. Ya no la violencia que vivimos, no, otro tipo de violencia. Por eso, en la teoría, en las teorías del poder y en las teorías de los espacios y en la teoría del territorio, nunca hay un espacio vacío, nunca hay un territorio vacío, nunca hay una franja del poder vacío. Si tú no la copas, la ocupa otro. Así de sencillo es la cosa. Entonces el Estado, de aquí siempre se ha planteado una opinión que aquí hay más territorio que Estado. O sea, hay más territorio que institucionalidad, más bien. ¿Cierto? Que el territorio es parte del Estado. Entonces, aquí hay más territorio que institucionalidad. Y aquí lo vemos en el Magdalena, todavía continúa esa tragedia. Y en el Caribe colombiano y en el país. Sigamos, por favor. Sigamos. Entonces, es necesario que entendamos esa realidad para poder avanzar en los cambios estructurales que se requieren. Creo que son sin número, el sinnúmero de hechos que nos dicen a nosotros que se necesita una fuerte presencia institucional. Y uno lo ve cuando va a los municipios. Hay otros actores que establecen las reglas de juego. Hay otros actores. No son los actores legales. Y eso es triste. Es muy triste.
Bueno. No sé qué le ha pasado hoy a la doctora Andrea que no ha tenido como problemas en la presentación, pero bueno. Recapitulando, entonces vimos un primer componente, el tema de la propiedad. El segundo componente es el ordenamiento productivo. El tercer componente es el de ciencia y tecnología, el transferencia banco de germoplasma vegetal. ¿Sí? El cuarto componente tiene que ver con el tema de las fuentes de financiación. El quinto componente tiene que ver con la construcción de amplios distritos de riego. El sexto componente tiene que ver con la construcción de una institucionalidad fuerte. Y cuando yo hablo de fuerte no significa represiva. Estoy hablando de una institucionalidad que garantice los derechos de la gente, que sea garantista, pero que no sea no se deje capturar por los actores ilegales. Nosotros tenemos que tener un principio de autoridad en los territorios. Miren ustedes, aquí hay municipios en el Magdalena que, por ejemplo, zona bananera, es preocupante la situación de seguridad allá. Y eso obedece al tema del narcotráfico y el microtráfico. ¿Sí? Entonces, pero no solamente allí. Sino que nos enfrentamos a esa situación. Nos enfrentamos. Entonces, si no puede haber reforma, no puede haber un desarrollo rural bajo estas condiciones en que estamos. ¿Saben cuántos conflictos de restitución de tierra tienen actualmente en Magdalena? Y no son todos. 198, empezando por Ciénaga, 77, Sitio Nuevo, 31, Chibolo 10, San Ángel 10, Plato 10, 6, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, Pibijay, en Salamina también hay conflicto. En Tenerife, en Fundación, aquí mismo en Santa Marta. Bueno, les voy a permitir entonces que ahora ustedes tengamos este diálogo para avanzar en la discusión del tema y podamos tener la posibilidad de seguir el desarrollo del proceso. Profe, una pregunta.
esa es la cosa. Entonces, miren, vamos a que los que deseen intervenir me van diciendo y vamos trabajando el tema. ¿Sí? ¿Quién Una desea? pregunta, Andrés, de Medellín, Ajá, Andrés. ¿cuál cree usted que debe ser el primer paso que hay que dar para organizar, digamos, el tema de la tenencia de tierras, pues, en Colombia? Bueno, es que primero, yo creo que nosotros tenemos que limitar, aunque las normas existen, lo que pasa es que aquí muchas no se aplican, limitar que, por ejemplo, los terrenos que son bienes públicos, en este caso los baldíos, no se puedan distribuir en grandes propietarios, mucho menos en empresas, en personas jurídicas que detrás de ellos están muchas veces actores de la ilegalidad. Entonces, si tú le pones un límite a eso y permites que quien tenga acceso a ese tipo de propiedad pública sean pequeños y medianos productores, evidentemente vamos a tener la garantía de que la gente tenga acceso a un activo productivo. Ahora, si tú le entregas tierra a la gente solamente, como se ha dado en algunos casos, y no le garantizas los estudios de suelo, las investigaciones en suelo, tampoco estás entregando la tierra y la gente no puede entonces desarrollar iniciativas y propuestas productivas. ¿Ves? Se ponen a sembrar maíz donde no es apto ese suelo para maíz. Puede ser apto para arroz. ¿Ves? O para trigo. O para la caña de azúcar. O para el banano o el plátano. ¿Sí? O cítricos. Fíjense ustedes. Pero si tú, fuera de que en el ordenamiento territorial productivo no tienes acceso al conocimiento y lo que yo les decía, vas a fracasar. Ya ese es un modelo que se conoce aquí. Pero si tú no tienes acceso a fuentes de financiación directa, y fíjense usted, Andrés, que si usted tiene 20 o 25 hectáreas de tierra, pero no las tiene legalizadas, ¿de qué le sirve? Están por fuera del mercado. Y entonces tú no puedes utilizar eso como garantía. O es más, si tu plan de negocio no te permite visibilizar que tu negocio es rentable, entonces, porque también eso es otra modalidad que se utiliza en el mundo, no prestan sobre garantías reales, sino sobre la productividad. Hoy en el mundo muchas garantías están sobre la productividad y tu plan de negocio es el que te va a decir si esa es o no un negocio rentable. ¿Ves? Entonces, si tú dices que vas a producir 20 toneladas o 30 toneladas por hectárea, ¿sí? De determinado producto en determinados tiempos, fíjense ustedes, es allí donde a ti te va dando la tasa de retorno. Es ahí donde tú vas a permitir ver que tu negocio es supremamente posible hacerlo y la garantía es la productividad. Aquí en Colombia los bancos y el sector financiero y bancario en general
es esquivo a esa posibilidad. Pero te vas en el mundo y te encuentras eso. ¿Ves? Te encuentras eso. Que te prestan sobre tu productividad, sobre ese plan de negocio. Evidentemente tienes que tener un predio, ¿sí? Ya sea alquilado o porque sea propiedad tuya. Si es propiedad, tienes mayores posibilidades. Entonces yo lo que les quiero decir es que nada hacemos con entregarle tierra al campesino si los otros componentes de la ecuación no están presentes. Y aquí falta otro, que no me quise meter en él, el mercado. ¿Sí? Y la seguridad. Evidentemente, el tema de la seguridad, ya lo decía, si tú no tienes el Estado presente en el territorio rural, en los municipios, el espacio que tú no copas como Estado lo ocupan ¿quién? Los ilegales y los criminales. Y después vienen los grandes problemas de seguridad, porque la gente tiene entonces que abandonar su finca, tiene que abandonar la productividad, y que vienen de cómo es, de desplazados aquí a las ciudades, y ustedes ya ven la situación que tiene Santa Marta, de 520.000, 560.000 habitantes o 600.000 habitantes, 245.000, 250.000 fueron desplazados de todo el país, y ahora tenemos la migra venezolana. ¿Sí? Perdón un momentico, por favor. Bueno, entonces, los que deseen intervenir, por favor. Si no, dejamos hoy aquí. Terminamos con 18 compañeras y compañeros. Y nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la mañana. Yo les pido excusa porque... De la noche. De la noche, perdón. Profe, hay una compañera también conmigo. Yo ahí puse la nota. Ella hay que contarla también. Se llama Chamorro. Sí, ya vi, ya leí en el chat. No te preocupes. Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Les pido excusas porque en este momento hay mucha actividad de calle y mucha actividad social, el movimiento social y muchas actividades institucionales, pero bueno, ahí vamos sacando adelante el diplomado. Que pasen feliz noche y nos vemos mañana a las 7. Gracias, Profe, bendiciones. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche para Listo, todos. profe. Bien, compañero, esta mañana. Que descansen. Mañana.
Mañana, profe, que tenga buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches, compañeros. Feliz noche que estén.